¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nos metemos de lleno en nuestro tema de hoy, que es nuevos lazos entre familia y escuela. Podemos pensar, podemos imaginarnos la continuidad pedagógica al margen de las familias. El vínculo no fue fácil, hubo reclamos, hubo reproches, hubo demanda, pero también hubo mucho agradecimiento. Vamos a conocer hoy una investigación sobre las condiciones de trabajo de los docentes en esta etapa. Los dejo ahora con imágenes de escuelas y el conjunto chileno Los Quilapayú. Aquí estamos, los de ayer, los de hoy, también los de mañana, porque así somos más fuertes en las ganas, a cantar lo que tenemos que cantar. Y aquí vamos, porque nada nos parece indiferente, cuando en juego está el futuro de la gente que reclama de este mundo lo mejor. Bueno, como siempre, vamos a tratar de reflejar distintas realidades, hubo encuentros, desencuentros. Vamos a escuchar primero a Virginia Fernández, que es la mamá de un alumno de la escuela primaria número 12, se llama Azucena Villaflor. Esta escuela queda en el barrio El Silvio, el departamento de la costa de Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, y nos cuenta ella entonces cuál fue su experiencia. Este proceso de continuidad pedagógica que se dio en medio del aislamiento nos enseñó a todos, tanto a los padres como a los docentes. Fue una experiencia enriquecedora donde pudimos crear un vínculo más cercano con los docentes y con toda la comunidad educativa, con el resto de los padres, del grupo del colegio. Y bueno, si bien desde lo pedagógico nos manejamos con los módulos del programa Seguimos Educando, los docentes de manera diaria estaban en contacto con los padres, con los chicos, para acompañarlos en la realización de las tareas, pero también para brindar un acompañamiento muy humano, una relación muy muy cercana con los docentes en todo sentido. Creo que la vuelta a clases va a ser diferente y que esto ayudó a generar un vínculo mayor, porque los docentes pudieron conocer un poco más la realidad de cada chico, de cada familia, y los padres conocer la labor docente, que realmente la valoramos de otra forma. Ahora, personalmente estoy muy agradecida con los docentes de mis hijos y con la escuela y el jardín de infantes, que siempre estuvieron atentos a las necesidades de cada uno de los chicos y trataron de adaptarse a la realidad que estábamos atravesando. Qué importante recalcar esto del acompañamiento humano, y efectivamente hubo muchas experiencias que posibilitaron que familias y escuelas se conozcan mucho más. Les voy a leer un mensaje. Patricia Adriana Gerosa dice: hermoso programa, hay familias que siguen apostando al trabajo docente, pero hay también familias que minimizan dicho trabajo y no acompañan porque no lo ven como un apoyo. Bueno, efectivamente la relación docentes-familias, docentes-adultos de las familias es una relación que se va construyendo. Seguimos en Mar de Ajó y vamos a escuchar ahora a Manuela Rojas. Es mamá de un alumno de 8 años del Instituto Libertador y el Mar. Qué hermoso nombre para una escuela. También del Partido de la Costa en Mar de Ajó. Al principio nos plantearon, nos mandaron un módulo para trabajar con fotocopias. Después se fueron acomodando porque todos vimos que esto se iba a extender, entonces había que acomodar la situación.
Pasaron un par de semanas y la escuela decidió que la metodología se iba a manejar en un grupo de Facebook, en donde iban a subir las actividades y videos explicativos de cada una de las señoritas o de las materias como inglés, educación física, artística. Y de esa forma, todos los días de 1 de la tarde a 5 de la tarde, las señoritas o el profesor de la materia que se esté dando están disponibles del otro lado de la compu, y mientras nosotros hacemos las tareas para responder cualquiera de nuestras dudas, y bueno, y mandarle la tarea una vez que uno ya terminó de trabajar. Con respecto a si nos sentimos acompañados, lo bueno de esta situación es que tenés un canal directo con las maestras o los profesores para evacuar todas tus consultas. Lo malo es que a veces uno no sabe cómo explicarle algo a su hijo, o mismo no tenés las herramientas, o él mismo no espera que otra cosa de uno, y a veces se complica un poco cómo explicarle. Sobre todo él es chico y está en segundo año y está adquiriendo herramientas, o sea, más que información, está adquiriendo herramientas. Gracias a Dios él ya sabía leer y escribir, pero no me quiero imaginar los papás que tienen nenes en primer año. Eso debe ser muchísimo más complicado. Él, gracias a Dios, eso ya lo tenía adquirido. Pero bueno, hay muchas cosas que están aprendiendo y uno no está formado para enseñárselos. Pero lo bueno es que del otro lado todos los días encontrás a la seño, que si vos tenés alguna duda te ayuda y te la evacúa. Como o la mayoría de los padres, el año pasado, por ejemplo, todos trabajamos, y no teníamos tanta llegada. Yo ahora tengo una llegada con cada uno de los profes o de las seños de mi hijo. Tengo una relación directa, y eso está bueno porque hay muchísima más comunicación, y creo que eso ya que va a quedar para siempre. O sea, de ahora en mayo ya conozco todas las caras de todos los profes y seños de la escuela que están con mi hijo. Con respecto a la modalidad que él de estudio, me había olvidado decirles que aparte él, por un lado tiene este grupo de Facebook, y por el otro lado también tienen lo que se llama inglés académico, que bueno, se manejan con Zoom, que es otra herramienta que están utilizando y que también es interesante y estuvo muy buena en todo este proceso, donde les da la clase en vivo y él tiene la posibilidad de ver a sus compañeros, que eso también está bueno porque si no pierde el contacto con sus amiguitos. Bueno, qué importante resaltar lo que dice esta mamá, que la comunicación va a quedar para siempre. Nos vamos al próximo bloque, al encuentro de Isabelino Siede, que comentará estos testimonios, y Valeria Da Benigno, que nos dará a conocer la investigación sobre las condiciones de trabajo de los docentes. Se busca escuela que aliente el vuelo, cántaro donde beber, hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que hay un proverbio africano que dice: la educación del niño compete a todo el poblado, y lo traigo a colación porque tiene mucho que ver con el testimonio de Josefina Caponi, directora del Jardín de Infantes número 909 de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, los jardines de infantes tuvieron una gran tarea, que fue mantener, mejorar, ampliar los vínculos con las familias, entendiendo que no iba a haber otra posibilidad de acercarnos a los niños si no era a través de los adultos responsables de ellos. Nosotros particularmente en nuestra comunidad tuvimos una gran ventaja, y es que al ser un jardín pequeño, un jardín de barrio, conocíamos muchísimo a la comunidad y la comunidad nos conocía a nosotros. Por eso la creación del vínculo no fue un tema que nos preocupara, sí mantenerlo, porque había que mantener un vínculo en esta situación. Durante todo este recorrido, obviamente, fuimos cambiando de dispositivos y de distintas estrategias para poder acercarnos a las familias. Comenzamos generando un grupo de WhatsApp donde estaban familiares de los 84 niños y todo el colectivo docente, entendiendo que a partir de este aislamiento debíamos cambiar
un poco la mirada de ese jardín tradicional dividido en salas y por ahí concentrarnos un poco más en toda la comunidad y en la totalidad de nuestra comunidad educativa. Fue así como, bueno, a lo largo de todo este tiempo buscamos distintas alternativas para acercarnos. Comenzamos con los grupos con este grupo. Luego empezamos a realizar llamadas por WhatsApp donde participaba un docente cualquiera, incluido también los especiales de música, de educación física, 2 niños de distintas edades y yo acompañaba como directora. Luego observábamos que por ahí la conectividad no era muy buena, que a los nenes les daba vergüenza, entonces empezamos a implementar enviar audios a los niños con alguna propuesta, adivinanzas, trabalenguas, preguntas o cuestiones relacionadas con la propuesta que se mandaba a través de ese grupo de WhatsApp del jardín. Esto nos dio muy buenos resultados y nos permitió mantener un vínculo más rápido porque las familias también respondían cuando tenían tiempo, cuando podían. También utilizamos otra estrategia frente a los nenes que no tenían WhatsApp. Los llamábamos directamente al celular a través de una llamada para poder dialogar con ellos, con sus familias, preguntar cómo iban con la continuidad, que se les había acercado de manera presencial a través de algún cuadernillo de continuidad pedagógica. Participamos también de la radio CAG, de la secundaria 5, es una secundaria vecina con la que también articulamos. Y a través de la radio, los niños junto a su familia contaban qué propuestas habían realizado, cómo lo habían hecho, para permitirle a la comunidad y a otros niños también escuchar qué estaba sucediendo. También participamos de grupos de WhatsApp que tenían temática, día y hora. Entonces se le avisaba a las familias de que se iba a tratar el grupo para que ellos pudieran ingresar si así lo deseaban y tener un feedback en vivo con los nenes. Todas estas estrategias obviamente siempre se piensan para estar cerca de los nenes y para poder mantener ese vínculo y ese afecto. Nos pensamos como una gran familia educativa, por eso esta nueva concepción y esta idea de que todos los docentes y todas las docentes somos docentes de todos los niños y niñas del jardín, entendiendo que ya no importa a qué sala o qué edad cronológica tenga el niño, sino que todos estuvimos atentos a poder mantener el vínculo, la cercanía. Fue elemental el trabajo con las familias, sin ellas no se puede lograr ningún tipo de acción, así que obviamente estamos muy agradecidos porque gracias a ellos pudimos estar cerca de los niños y de las niñas, pudimos ver cómo estaban, cómo se sentían, pudimos enviarle propuestas, siempre pensando en las mejores opciones para que esto que está sucediendo sea y pase lo más rápido posible. Qué buena esta idea, sobre todo en el nivel inicial, que todas las maestras estén dispuestas para todos los alumnos. Le pedimos a Isabelino Siede que nos vaya haciendo comentarios de los testimonios que escuchamos. En estos testimonios creo que se aprecian el trabajo durante este proceso de distanciamiento social preventivo y obligatorio y cómo esto afectó a las escuelas. Creo que esos rasgos son los aprendizajes inesperados y los vínculos renovados. Digo aprendizajes inesperados porque sin haberlo anticipado, sin haberlo previsto, nos vimos inmersos en un proceso de aprendizaje colectivo sobre estas nuevas herramientas y formas de organización para poder tratar de sostener algo de la tarea escolar. Y creo que más allá de las tensiones, lo complejo, lo doloroso en muchos casos que ha sido este proceso, también nos va a dejar algo al final del camino. Y es que muchas veces en la vida de cualquier ser humano los aprendizajes se producen en circunstancias adversas. Muchos aprendizajes afectivos, cognitivos, los realizamos en el momento en que no habíamos elegido hacerlo, pero nos tocó hacerlo. Tuvimos que atravesarlo y creo que este es uno de los casos. Y es muy valioso cómo el conjunto del sistema educativo argentino se puso en situación de aprendizaje. También en ese sentido hablo de vínculos renovados, porque
las situaciones de crisis nos ponen contra la pared, nos interpelan, nos llevan a ver quiénes somos y quién es aquel que tenemos al lado. Y creo que en el vínculo entre familias y escuelas se ha notado fuertemente esta necesidad recíproca de poder sostenernos en un proceso de aprendizaje colectivo, poder entender las dificultades, las carencias, las incertidumbres de otros, y también entender que todo proceso de aprendizaje conlleva errores, conlleva cierto grado de fracaso. Dice Philippe Mérieux que aprender es hacer lo que uno no sabe hacer para poder hacerlo. Y creo que en este tiempo hemos visto cómo muchas escuelas hicieron cosas que no sabían hacer y las fueron puliendo progresivamente hasta que empezaron a salir bastante mejor que en las primeras semanas. Y en ese proceso fue importante que familias y adultos responsables de los grupos familiares bancaran un poco a la escuela. Del mismo modo, también hubo adultos que en sus casas se vieron compelidos a realizar tareas que nunca habían hecho, como por ejemplo vincular a sus hijos, sus hijas con el conocimiento escolar y llevar adelante situaciones de enseñanza o por lo menos de sostén de aquellas tareas que desde las escuelas se iban proponiendo. Y también era importante que las escuelas pudieran acompañar, contener, orientar y esperar los procesos de aprendizaje de los adultos en las casas. Creo que los testimonios dan cuenta de estos dos procesos que hemos vivido y que seguimos atravesando. Bueno, efectivamente hubo errores, hubo aprendizaje de todos, hubo familias adultos, padres que por primera vez se conectaron con la modalidad de aprendizaje de sus hijos. Le doy la bienvenida a Valeria Da Benigno. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, ¿cómo estás, Mirta? Bueno, una alegría tenerte en el programa porque qué importante que se haya hecho esta investigación que ahora nos contarás y tan rápido, porque a lo mejor es muy útil también para hacer cambios y llamadas de alerta de algunas cuestiones que están sucediendo. Sí, tal cual contás, Mirta, un grupo de investigadoras, somos 3 investigadoras argentinas y 2 españolas que están haciendo el mismo trabajo en la zona de Cataluña. Trabajo con Analía Meo, también de la Facultad de Ciencias Sociales de UBA, y con Ada Freite-Frey de la Universidad de Avellaneda. Y la verdad es que muy tempranito, apenas iniciada la cuarentena, nos convocó la idea de documentar qué estaba pasando. Así que con mucho esfuerzo hicimos una encuesta a la que nos respondieron 852 docentes, varones y mujeres, muy interesadas en ver cómo había sido la concreción de esta continuidad pedagógica demandada desde las políticas y llevada adelante por el sistema. Nos interesaba no solo conocer con qué tecnologías, con qué soportes institucionales, sino también saber con qué saberes previos en el uso de TIC venían los docentes, para ver cuánto camino tuvieron que recorrer en tan poquito tiempo. Y Valeria, ¿te referís a una investigación en la ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires? Exactamente. Han sido 852 docentes de la provincia y ciudad de Buenos Aires. La mayoría, 7 de cada 10, fueron mujeres. Y tenemos algunos datos para compartir que creo que es interesante, porque en esta construcción de familia y escuela. Dale, ahí está la primer placa. Perfectamente. Bueno, una primera cuestión es saber cuál es la dotación de recursos con la que cuentan los docentes en sus hogares. No está el aula, no está el pizarrón. Bueno, necesitamos computadoras y un espacio tranquilo de trabajo. Respecto del uso de computadoras, esas barras en rojo nos muestran porcentajes relativamente bajos de docentes sin computadoras de uso exclusivo, pero no por ello desdeñables, porque estamos hablando del 20% de los docentes que no disponen de computadora. Y esta semana ha sido muy claro esto. Hubo una política para promover la adquisición de computadoras. Así es. Y
rápidamente se saturó, con lo cual acá se ve claramente la necesidad de fortalecer, sobre todo en los docentes de educación estatal. Los docentes de educación privada, no religiosa, están mejor dotados de equipos de computación en sus hogares. Claro. Así que esta es la primera cuestión Bien. que hay que remarcar. La segunda, dando para la placa 2, Sí. Tiene que ver con la disponibilidad de un espacio aislado. Sí, Estamos tema hablando, importantísimo. No hay aula, un Claro. lugar tranquilo para enseñar. No se puede hacer una clase en línea, virtual, un Zoom o lo que fuere, si uno no dispone de ese espacio. Bueno, y ahí acá se complicó la cosa más. es un poco más preocupante, Claro. porque hay 4 de cada 10 docentes que no tienen ese tipo de comodidad en sus casas. Y nuevamente aparece esta discrepancia entre las condiciones de vida de los docentes que trabajan en escuelas estatales, que son más deficitarias que las de docentes que trabajan en la educación privada no religiosa. Y esto es un dato nuevo. No hay encuestas ni datos agregados que muestren estas disparidades. Bien. Así que nos parece que es otro tema sumamente relevante para destacar. Sí, y para comprender, Valeria, un poco cuando aparecía esta impaciencia por parte de las familias, estos reclamos, esta presión, esta demanda, que había que tener en cuenta estos aspectos desconocidos quizás por ellos. ¿Vemos la que sigue? Bien. Sí, antes de esta, una pequeña introducción a algo que no dije, que es que la encuesta también releva el uso de TIC previo al ASPO, al aislamiento obligatorio social y preventivo. Y ahí vemos que más de la mitad de los docentes no tenía experiencia en uso de TIC para hacer propuestas de enseñanza colaborativas con otros docentes, para comunicarse con los alumnos, para hacer tareas grupales entre ellos. Para ninguna de estas partes de su labor docente había usado TIC nada o casi nada. Entonces eso también, en términos de esto que vos decías recién, las exigencias y el apuro en virtualizar, el camino que se tuvo que recorrer fue bastante largo y muy acelerado en ese tiempo. Claro. Algo que surge también de la encuesta es la intensificación de la jornada laboral, que es algo que han mencionado también mucho los gremios y que uno ve en esta encuesta, porque acá mostramos con esas barras en verde que más del 70% de los docentes dicen que trabajan mucho más tiempo que antes del aislamiento social preventivo y obligatorio, pero también este gráfico nos dice algo que queremos destacar, y es que también aparecen desigualdades de género entre los docentes como en el resto de la sociedad, que señalan que las mujeres son las que más han intensificado su jornada laboral docente. Claro. Esa es una cuestión que está bueno remarcarla. Sí, y este aspecto también, como vos decías, lo planteó la CETERA en el propio Ministerio de Educación de la Nación, y los padres en un proceso fueron comprendiendo que una cosa es docentes dispuestos, esto lo señalaba Carlos Escliar en una nota, y otra cosa es docentes disponibles a toda hora. Sí, yo creo que fuimos aprendiendo todos, del lado de los docentes y del lado de los padres, esto, a regularnos los tiempos de trabajo, ¿no? Porque fue variando a lo largo de la cuarentena. Valeria, ¿vemos una más? Dale, veamos una más. La que viene tiene que ver también con esta cuestión de compatibilizar y articular estas responsabilidades domésticas de cuidado de niños, de limpieza, cocina y demás, con la tarea docente. Justamente lo que nos muestra esta placa es que la mitad de las docentes mujeres estaban de acuerdo con la idea de que habían logrado una buena compaginación entre la esfera doméstica y la esfera laboral. Pero entre los varones esa compatibilización es mayor. Así que no es desdeñable decir que la mitad de las mujeres tiene problemas para compatibilizar estas dos funciones sociales que están llevando adelante. Ser docentes también, ser mamá, ser hija, cuidar adultos y demás. Lo que pasa, Valeria, es que ser docente en la presencialidad quita totalmente todos esos otros roles que los docentes tienen, pero durante la continuidad pedagógica se hizo visible. Hubo incluso docentes que estaban llevando adelante la tarea virtual con los alumnos con el bebé en brazos.
Totalmente, es así. Hay muchas lindas anécdotas al respecto. Sí. Si querés, seguimos más adelante con Así es. 1 o 2 datos adicionales que me parece interesante compartir. Bueno, muy interesante esta investigación, ojalá sea tomada en cuenta. Y en el próximo bloque vamos a conocer testimonios de escuelas secundarias, madres, un director y nuevamente Isabelino Siede. Mochila al hombro, cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje huella y abrigue bien. Cuaderno nuevo, pájaro de papel. Se busca escuela que deje Y huella no todas y las abrigue situaciones fueron bien. ideales, las hubo más complejas. Vamos al encuentro de Mariela, mamá de un alumno, Joaquín, de Escuela Media de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros como familia la verdad que vivimos esta etapa con bastante incertidumbre, en el sentido de que, bueno, no terminábamos de comprender cómo era esta continuidad con la escuela, si se trataba de una continuidad pedagógica o solamente, bueno, la escuela estaba ahí acompañando afectivamente a los chicos, ¿no? Yo creo que mi hijo tampoco lo tuvo tan en claro. De hecho, no tuvo tan en claro qué es lo que la escuela esperaba de él y qué es lo que él podía esperar de la escuela. A veces le preguntábamos cómo estaba, digamos, si iba haciendo las tareas y cómo le iba con eso. Y nos decía que, bueno, que la mayoría sí las hacía, pero que, bueno, que no eran obligatorias porque estábamos en cuarentena. Así que, bueno, esa era un poco su mirada. Bueno, las propuestas de los docentes fueron muy desiguales en términos de frecuencia, de cantidad, de calidad, inclusive de modalidad. Y con cierta preocupación también vimos que en general, salvo excepciones, había muy poco feedback con los chicos respecto en relación a los trabajos que ellos iban haciendo, que iban entregando. Muy pocas devoluciones, muy limitadas, sí, entregó, no entregó, etc. A los chicos en general les provocó bastante, desmotivación, que además, sumado a la frustración de este confinamiento, de no verse con los amigos, de no hacer las cosas que les gustan. En el caso de Joaquín, con motivo de hacer las tareas, él se solía conectar con sus compañeros y eso los mantenía bastante acompañados. También estos, con el correr de los días, lo que también estuvo pasando que los horarios se iban haciendo cada vez más desajustados hacia la noche. Eso también le fue haciendo dificultoso volver a restablecer el vínculo con la escuela, que en el caso de él funciona en turno mañana. ¿Qué me hubiera gustado? Me hubiera gustado tener hacia las familias y también hacia los chicos una comunicación más fluida, más clara, saber que podíamos contactarnos con algún referente que de alguna manera pudiera traducir las comunicaciones más generales que iban a toda la comunidad, y que además chequeara en qué medida los mensajes estaban llegando. También me hubiera gustado tener un sustituto, algo así como un sustituto de cuaderno de comunicaciones, que a las familias nos da un termómetro sobre cómo les está yendo. Efectivamente, entregó, no entregó,
no alcanza como devolución para un alumno de escuela media. Seguimos con la escuela media, nos vamos al encuentro de Pablo Aguirre, que es un orgulloso vicedirector de la Escuela 7 del Distrito 9, María Claudia Falcone, una escuela que no perdió matrícula en esta etapa por estar en contacto permanente con sus alumnos. Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, respecto al tema de las familias, sí, ni bien empezó la pandemia, tuvimos que ponernos en contacto inmediatamente, porque no hubo tiempo de avisar nada. De todas las vías que conocimos, yo la que recurrí y que fue un gran resultado, fue armar un grupo de WhatsApp con un adulto referente por familia, y ese grupo ese referente familiar me conectaba a su vez con todo el grupo. Entonces, con un grupo de WhatsApp yo tengo acceso a 520 familias, más o menos. Eso fue sumamente importante. Los reclamos fueron infinitos, de todas partes. En primer lugar, porque es una comunidad, la Escuela María Claudia Falcone, yo soy el vicedirector de la escuela, es una comunidad diversa en cuanto a familias. Este tema de la diversidad hizo que haya distintas demandas, distintos planteos, distintos reclamos. Y nosotros tuvimos que ajustarnos a poder dar una respuesta a todos. Porque la idea de una escuela inclusiva básicamente es tener en cuenta toda la comunidad. Fue muy difícil y requirió de muchísimo trabajo. No es un tema menor, que es una escuela que ha crecido tremendamente en los últimos años en cuanto a matrícula, y además tiene un potencial de gente que pide ingresar a la escuela que es impresionante. Yo creo que en gran parte eso se debe, porque nuestra escuela no sale de las generalidades de la ley, de lo que son los problemas que tienen las escuelas secundarias, pero tiene que ver justamente porque hay un gran trabajo de seguimiento de los alumnos. Pero bueno, la situación complicó mucho las cosas. Bueno, el tema de las demandas de las familias es increíble, porque hay gente que nos demanda más contenidos, que los chicos tengan más actividades, más aulas virtuales en vivo, y hay otra gente que nos demanda justamente que no los atosiguemos a trabajos y esas cosas, y hay otra gente que nos está demandando alimentos, hay otra gente que nos demanda temas de salud. Lo demandan de una manera, a ver, a la escuela no es que le demanden alimentación o salud, pero nos hacen llegar la problemática. Entonces automáticamente nosotros nos involucramos en eso. Pero por eso las demandas son diversas. Hay una parte de la comunidad que pide exclusivamente calidad educativa, pero hay una gran parte de la comunidad que pide asistencia de todo tipo. Respecto a la otra parte de la ayuda que tiene que ver con la beca alimentaria, hay una beca refrigerio para algunos chicos, pero que es muy insuficiente. Entonces, dada la situación, nosotros implementamos otro dispositivo donde los docentes y los padres de otros chicos donan alimentos y donan dinero con el que compramos alimentos. De esa manera, cuando citamos a las familias, les podemos dar algo verdaderamente considerable. Pero esto implica el esfuerzo de toda la comunidad educativa. Acá colabora muchísima gente en esta. Los padres de los alumnos en primer lugar. O sea, estamos trabajando junto con ellos, no son algo separado del colegio. Bueno, ni bien empezó la pandemia, empezamos a observar que teníamos un montón de alumnos que empezaron a tener crisis de ansiedad, de pánico, entrar en estados depresivos, y eso nos obligó a armar un dispositivo con la gente del Hospital Fernández de Salud Escolar, que verdaderamente nos han dado una mano enorme, y ese dispositivo se basa en que tenemos una profesional que atiende a los alumnos de nuestra escuela. Y es muy sencillo, ni bien sabemos que un chico está en problemas, ese alumno o generalmente el adulto responsable se conectan conmigo y yo armo una entrevista con la profesional que se comunica con ellos por teléfono y empiezan un tratamiento. Pero fue un gran trabajo, especialmente de la gente del hospital. Y excelente el blog de esta escuela. Segunda parte con Isabelino Siede.
Hay una figura que me parece que es muy rica, muy potente en el ámbito de la pedagogía y de la didáctica, que es la figura del contrato. Y creo que en estos testimonios se puede ver algo de lo que ha ocurrido con el contrato en la relación entre familias y escuelas durante este proceso. Cuando me refiero a contrato, en este caso hablo de ese contrato que habitualmente se construye en las primeras semanas de clase, que se va recreando porque cada docente nuevo que enfrenta a su grupo escolar empieza a plantear qué espera él o ella del grupo y de las familias, y empieza a escuchar qué espera el grupo y las familias de ese docente, de ese ciclo lectivo. Nos pasó en el hemisferio sur que esto nos ocurrió cuando estábamos recién arrancando. Entonces el contrato que habíamos previsto se dislocó, se quebró, se alteró por completo y tuvimos que generar un contrato nuevo, que es el contrato para atravesar este proceso de distanciamiento social preventivo y obligatorio. Con la característica además de que no imaginábamos en marzo lo que iba a ir ocurriendo a lo largo de los siguientes meses. Este distanciamiento se prolongó bastante más de lo esperado y entonces tuvimos que ir recreando permanentemente el contrato. Y anticipo también que aquellas provincias y escuelas que vuelven a algún tipo de presencialidad en el segundo cuatrimestre tendrán que generar un nuevo contrato donde volverán a establecer qué esperan unos de otros, unas de otras. Digo esto porque este ciclo lectivo tiene la particularidad de atravesar 3 contratos diferentes con cambios dentro de cada uno de ellos. Y cuando hablo de contrato me refiero a cosas que desde la escuela generalmente se enuncian a través de las previsiones, de lo que uno dice, bueno, a lo largo de este año vamos a, y entonces describe lo que supone que va a ocurrir durante el año, y también de las devoluciones, es decir, cuando empezamos a transitar el año, los docentes, los directivos van haciendo comentarios acerca de vamos bien, vamos mal, habría que ajustar esto, entonces ahí vamos construyendo el contrato. Las familias participan en el contrato a través de las demandas, los reclamos, los planteos, y eso contribuye a que la escuela vaya ajustando también algunas cuestiones, dando cuenta de la diversidad. Y también creo que es parte de la escuela, del trabajo de la escuela, detectar allí donde hay necesidades formativas o algunas necesidades legítimas que está en condiciones de satisfacer, como nos plantea este colega acerca de esta situación de bajón anímico, de procesos depresivos en muchos de sus estudiantes. Entonces creo que pensar el contrato significa entender que hemos atravesado una situación de mucha exigencia, de construir un contrato para el cual no teníamos previsión de inicio y que tuvimos que ir también inventando un contrato durante la marcha. En ese sentido creo que ha habido muchas experiencias exitosas y otras no tanto, porque también es cierto que el desafío era muy grande. Pájaro de papel, se busca escuela que deje huella. Marta Bataglino es docente de la Escuela Rural 635 del sur de Santa Fe y ella nos cuenta que los padres de los alumnos son empleados rurales, tienen horarios muy difíciles. Nos pusimos en su lugar, dice realmente con mucho afecto, y señala, los niños sienten nuestra presencia, aplausos para ellos, son el corazón de nosotras. Nos vamos al encuentro de los directivos del Jardín de la Esquina y la Escuela Primaria Aequalis de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando en marzo se establece el aislamiento social obligatorio, fue un desafío enorme para todas las escuelas tener que definir en el momento en el que teníamos que estar comenzando las clases la continuidad pedagógica y a través de qué vías y plataformas nos parecía que iba a ser la más adecuada. Cada escuela se vio en la necesidad de, según su proyecto pedagógico, según su modalidad, su manera de entender la enseñanza, seleccionar cuáles de las que estaban disponibles eran las que se acercaban más a lo que nosotros entendemos como enseñar y que los chicos y chicas aprendan a una edad en la que todavía son muy pequeños y pequeñas. Nuestra escuela es una escuela de nivel inicial y nivel primario y por eso mismo los estudiantes todavía no tienen ni la autonomía ni todos los recursos para llevar adelante una educación
virtual. Es por eso que la educación a distancia está aprobada y desarrollada para terciarios y adultos, y en este sentido el primer requisito indispensable para nosotros fue construir una comunicación con las familias, con los adultos responsables de nuestros alumnos y alumnas, que iban a ser ellos los que iban a tener que sostener en cada una de las casas los propósitos y las actividades que nosotros planteemos en la virtualidad. Definir las vías de comunicación que íbamos a tener con las familias durante este periodo fue clave, y esclarecérselas a ellos. El uso de mail fue cotidiano, fue un instrumento frecuente, diario, el llamado telefónico, incluso videollamadas que fueron un espacio de encuentro virtual muy valioso, donde recuperamos la voz, nos vimos las caras, recuperamos los gestos, y fue acercarnos muchísimo, atravesar las pantallas y poder desde esos encuentros poder optimizar el trabajo desde la escuela, escuchando cuáles eran estas preocupaciones, inquietudes que las mamás y los papás pudieron transmitirnos de manera más directa. Pero hay algo que sucede en la escuela que es propio del espacio escolar. Sin embargo, con mucha capacitación y trabajo y con mucha escucha, pudimos llevar adelante todos los contenidos de este primer cuatrimestre y diseñar la continuidad pedagógica para los futuros meses. Desde un principio, pensar la continuidad pedagógica en la escuela fue un desafío muy, muy importante. En principio, el trabajo que hicieron maestros y profesores fue impresionante, porque se tuvieron que acomodar a una situación para la que nadie estaba preparado, y esto requirió de mucho trabajo y mucha capacitación. Con el tiempo fuimos viendo que había herramientas muy potentes para la comunicación con los chicos, y fuimos ajustando un poco también ese trabajo, sobre todo el trabajo a partir de audios y de videos. Videos donde los maestros explicaban contenidos, pero también donde apuntaban a poder comunicarse con los chicos y a contarles un poco cómo iba a ser esta modalidad y cómo organizarse. Los maestros comenzaron a hacer videos los días lunes para organizar la semana y presentarles a los chicos agendas para que ellos pudieran sostener una rutina, tener en claro cuándo iban a hacer las actividades, cuándo iban a hacer las videollamadas. Y esto, la verdad que de a poco y con el paso del tiempo, fue acomodando un poco la situación. No solamente los maestros, sino también los profesores de las distintas áreas se acoplaron a esta modalidad y también produjeron contenidos y armaron encuentros por videollamada que apuntaban a trabajar, digamos, con los contenidos de sus áreas, pero también a generar un encuentro con los chicos para poder verse, para poder escucharse, para poder conectarse desde la música, desde las artes visuales, desde la educación física. Las distintas áreas también participaron mucho de esto. Y tuvimos una gran ayuda en nuestra escuela de nuestro departamento audiovisual, que es el departamento que nos ayuda a generar estos contenidos, no solamente para generarlos, sino también para comunicarlos, para comunicar tanto a los chicos como a las familias cuál era el sentido también de las actividades que veníamos haciendo. Y justamente ahí me parece que hay un punto fundamental, y es que si no hubiéramos podido comunicarnos con las familias y contarles a qué apuntaban cada una de las propuestas, no hubiésemos podido hacer este trabajo, porque consideramos fundamental el aporte y la colaboración de todas las familias desde las casas. Bueno, hay que decir, hubo experiencias de mucha llegada tanto en escuelas públicas como en privadas, y las hubo menos satisfactorias tanto en escuelas públicas como en privadas. Valeria Da Benigno, contanos cómo cerramos lo que vamos conociendo de esta investigación. Sí, pensaba un poco en la idea de la trastienda, ¿no? Porque de alguna manera una encuesta y indagar algunos aspectos que tienen que ver con la subjetividad de cómo lo transitaron los docentes nos muestra esto que a veces cuesta decir. Y en uno de los datos que quería mostrar en la última placa que habíamos preparado es que además más de la mitad de los docentes, en este caso de las docentes mujeres, alrededor de la mitad, son las principales encargadas de las tareas domésticas del hogar. En estos dos gráficos que contrastamos varones y mujeres, la situación ideal es la que está ahí señalada en azul, una distribución equitativa de las tareas domésticas. Bueno,
Las docentes también tienen, como la mayoría de ellas, como problemas para compatibilizar, decíamos antes. Y otra cuestión última, como para ir cerrando, que tiene que ver también con la trastienda de cómo lo vivenciaron a nivel subjetivo, son algunas frases que quiero destacar a modo de cierre, que le presentábamos y que ellos respondían hasta dónde se identificaban con ellas, que es: me siento desbordada o desbordado por la carga de trabajo adicional derivada de la virtualización. El 55% se sintió así frecuentemente y muy frecuentemente. Esto en los cuerpos, en la carga laboral, se siente y lo perciben. Me angustia pensar todo lo que tengo que preparar, decían en otras oportunidades. Claro. Bueno, Valeria, te agradecemos muchísimo. Fue muy interesante conocer esta investigación tan oportuna y seguramente se tomarán en cuenta muchos de los resultados desde el propio Ministerio de Educación de la Nación. Me despido de Valeria y me despido de todos ustedes hasta la próxima semana. Pájaro de papel, se busca escuela que deje huella y abrigue bien.